bendiga, buenos días a todos, verdades bíblicas, Casa de Jesús, Iglesia Cristiana. Un saludo a los que nos ven a través de las redes sociales. Entramos en una etapa difícil para el mundo porque pues ya estamos viendo lo que dice Apocalipsis, lo que dice en Mateo 24, del 2 al 20, donde pues se va a ir viendo las calamidades que estamos viendo a través del comportamiento humano y claramente, como dice Romanos 6:23, la paga del pecado, las consecuencias son las malas, la muerte. Entonces, ¿por qué no digo esto? Porque para mí es una cosa tan terrible, tan triste, ver que aunque la Biblia es el libro más vendido, es el libro menos leído. Y desgraciadamente la gente quiere buscar más lo opuesto, la desobediencia, el pecado, la maldad, que la misma obediencia hacia Dios. Eso es algo que para mí me llena mucho de tristeza, porque pues Dios, como lo dice por ahí en Juan 3:16, pero de tal manera Dios amó al mundo que mandó a su Hijo, aquí tengo una imagen arriba, para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, claramente Dios mandó a Cristo Jesús para que nosotros tuviéramos una relación con Él, tuviéramos una cercanía con Él a través de confesar nuestros pecados a Él y no al hombre, y que a través de su palabra podamos nosotros conocerle para obedecerle y cambiar el rumbo de nuestro destino. Pero ¿qué ha pasado? Enfáticamente se burlan de Dios, aunque no lo podamos entender a plenitud, a profundidad. Pero lo que sucede es que la humanidad, al hacer todo lo contrario, se burla de Dios, se burla de Cristo Jesús. Es decir, más claramente el Señor vino hace más de 2000 años, dio su sangre preciosa en la cruz para salvación nuestra. ¿Y qué ha pasado? Seguimos en pecado, seguimos en desobediencia. Y eso es lo terrible que no entendemos. La Biblia, como lo he dicho yo así, la Biblia es la palabra de Dios que nos sirve para transformar nuestra vida espiritual y también transforma nuestro carácter, educa nuestros principios, nuestros valores y nuestro carácter. ¿Para qué? Para vivir bien. Oiga, hermano, pero ¿por qué levanta su mano usted? Porque así me pasó y lo doy de testimonio de que es cierto, que es veraz. Porque yo antes, viviendo en el pecado, para vergüenza mía, viviendo en el pecado, yo aprendí a discipularme a través de su preciosa palabra. Aprendí a tener un proceso espiritual no carnal integral. Hasta que fui llamado hijo de Dios, claramente a través de la disciplina de conocer profundamente su palabra. Y eso, querido amigo, que nos ves a través de las redes sociales, pues es lo que queremos que comprendas, porque Dios no dejó las religiones, dejó su palabra para poder ser conocido y obedecido. Solo tenemos que entender. Y quiero citar, ¿verdad?, aquí uno de los procesos que luego la gente cuando lee la Biblia no lo entiende, no lo comprende. Y yo lo he preguntado a la gente, porque me dicen, oiga, la Biblia no la entiendo, no la comprendo. No es porque no la puedas entender o comprender, es que hay algo en medio de ti. Porque la Biblia es muy clara, muy sencilla de entender. Hermano Rafa, entonces, ¿qué es lo que no me permite abrir los ojos espiritualmente para entender las Escrituras? El pecado, mi amigo, el pecado es lo que no te permite a ti ver las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo es lo que no quiere, ya que éste vino para hurtar, matar y destruir.
ver, porque acuérdate que Lucifer, después el llamado Satanás o el diablo, este personaje fue que rebelde a las cosas de Dios y este contaminó a toda la gente del mundo. Ay, 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 sí, contaminó la mente del ser humano a través de los pecados, de todo lo que conocemos como pecados, desobediencias hacia Dios. Este empezó a maquinar cómo puede destruir la obra de Dios. Hermano, ¿por qué dice obra de Dios? Porque Dios hizo a su imagen y semejanza al ser humano. Pero esto no le gustó al diablo, entonces por eso el diablo quiere destruir al ser humano. Y mientras el ser humano no entienda las cosas de Dios, va a estar a expensas del diablo. Y cuando tú le abres una puerta al diablo, el diablo tiene derecho legal de matarte, mi amigo. Ay, hermano, qué radical es usted. No lo soy, la Escritura lo dice. Así de sencillo. Así que, querido amigo, si tú le abriste puerta al diablo de alcohol, de drogas, de cigarro, de fornicación, adulterio, inmundicia, homosexualidad, lesbianismo, tienes un problema muy serio con el diablo. Porque este viene a matarte, viene atrás de ti. Así de sencillo. Oiga, y no es que le haga cardíaca, sino de allí el valor, la importancia de conocer esto. Sí, Señor. Oiga, ¿y el diablo existe? A ver, vamos a ver. Voy a buscar otra cita porque aquí tenía otra, pero la voy a buscar aquí en Mateo, capítulo número 4, unas hojitas atrás. Dice así en el capítulo 4:1, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ahí está. ¿Ya ves? Por eso es importante, mi amigo, que tú conozcas las Escrituras, porque es el manual de vida, es la palabra de Dios. Es la manera de cómo tú puedes derrotar las artimañas del diablo. Entonces, el diablo existe. El diablo es lo que ha provocado todas las muertes en el mundo, accidentes automovilísticos, muertes, balaceras, guerras. ¿Quién ha provocado todo esto? El diablo, mi amigo. Y ahí están las pruebas, puedes ver los noticieros. Fulano mató a aquel. ¿Por qué? Porque el diablo lo utilizó. Oiga, pero ¿cómo lo utilizó? ¿Qué no dice usted que es espiritual? Sí, pero cuando una persona cae en las garras del diablo, este se mete en él para manipularlo como si fuera títere. Así trabaja el diablo, por si tú no sabías. Por eso, en este tema que quiero abordar, me habla sobre de eso. Dice así, entrando ya en tema. Dice así. Esto se encuentra, queridos amigos, los que nos ven papel y lápiz y su Biblia en mano, y los que estamos aquí en esta casa de vida, lo vamos a encontrar en el capítulo 8 de Mateo, en el versículo número 28 en adelante. Capítulo 8, versículo 28 en Mateo en adelante. Dice así la poderosa palabra de Dios. Los que no puedan ver, porque no pueden ver esas letras, escúchenlo. Dice así: cuando llegó a la orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos ¿qué? Endemoniados. A ver, hermano, pero ¿cómo? Explíqueme eso. A ver, servidor, ¿cómo está eso de que endemoniados? ¿Cómo? ¿Qué quiere decir un endemoniado? Un poseído. Gracias, ahorita le doy su paleta. Es correcto, es un poseído por un demonio. Ya ve, entonces no me alegue una cosa que no. Ya ve cómo un demonio sí puede entrar en su persona. ¿Qué pasó con esa peliculita muy conocida del exorcista? Satanás entró en la niña, en la chamaca. Entonces, estamos viendo que sí puede Satanás posicionarse de las personas para matar, hurtar y destruir. Aquí lo dice la palabra de Dios. Sigo leyendo.
Entonces, otra vez pues, cuando llegó a la orilla el Señor Jesús, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquellos hatos de cerdo. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. Que se fuera de sus contornos. Amén y amén. Ahora vamos a desmenuzar para entender esto que nos explica aquí la Escritura. En primer lugar, queridos amigos, hermanos en la fe que nos ven, ya estamos comprendiendo que un ser humano puede ser tomado por un demonio. ¿Cuándo? Cuando éste abre puertas de maldad al diablo, con brujería, hechicería, ya lo he dicho yo hasta el cansancio. Cuando una persona le abre puerta de cigarro, el demonio entra. Y tú solito no lo puedes sacar, necesita una fuerza más poderosa que este para poder ser librado. O sea, ¿sí me explicó? Sí. Esa es la cosa. Entonces vemos aquí en el inicio que cuando los demonios ven al Señor Jesucristo, estos de alguna manera se espantan, porque le dicen: Señor, Hijo de Dios, ¿qué pasa? ¿Por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Ahí me detengo tantito para entender esto que voy a explicar. ¿Qué quiere decir eso? Hermano Rafa, ¿qué quiere decir eso? Que Satanás, como los demonios, espíritus caídos, que son los espíritus caídos, ya saben ellos que se acaba el tiempo y que tienen un tiempo medido ya. A ellos ya se les entró un juicio para ellos, Apocalipsis 20, y ya el tiempo ellos ya lo saben. Haga de cuenta, pues, le voy a poner un ejemplo. Haga de cuenta que el Señor Jesucristo le dice al demonio: voy a venir por ustedes en el año 2025, en diciembre. ¿Falta qué? Falta un año. Y es como si se les apareciese en marzo. Entonces el demonio le dice: ay Señor, pero si todavía no estamos en diciembre y ya vienes tú para atormentarnos, ¿cómo es eso? Pero entonces aquí hubo ese diálogo que vamos a profundizar en el entendimiento de que ellos ya sabían los que les iba a acontecer a ellos en el día final. Y cuando ellos ya vieron la presencia de Dios en Jesús, dice: bueno, Señor, si nos vas a expulsar de este personaje, ¿verdad? Porque también más adelante le hace la pregunta de ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Y estos dicen: me llamo, ¿mandé? Eso ya tiene su paleta. Me llamo Legión, porque no es uno, son muchos demonios los que tienen a
a este varón. Por eso este personaje, este ser humano, era fuerte, rompía las cadenas, le tenían miedo. Era normal. Adentro de ese había muchísimos demonios, imagínate con toda esa fuerza. Pues eran miles. Pero ellos le dijeron una cosa importante allí: Señor, si nos vas a echar, échanos ¿a dónde? A los cerdos. Y aquí hay una cosa bien importante que necesitamos conocer. En el Antiguo Testamento, ¿qué se habla de los cerdos? Levante la mano el que sepa. ¿Qué se habla de los cerdos? Dígamelo fuerte. Nos hablaba al respecto de que son los animales que no pueden ver al cielo. No pueden ver. Otra cosita más profunda, lo que dice la Escritura, fuerte. Fuerte, voz fuerte, estamos grabando. No tenemos que enseñar la palabra de Dios ni a los puercos, ni a los cerdos, ni a los perros, a los cerdos porque los ponen entre las patas, entre las piernas. Sí, pero profundo, voz fuerte. No arrojes tus perlas a los cerdos. Si nos dicen una enseñanza más adelante. Pero literal, ¿qué nos está diciendo de los cerdos? Mire, entienda, son animales impuros. Apréndale. Los cerdos representan animales impuros, no nomás ellos, el avestruz, ¿verdad? Aquí en Levítico nos muestra todos los animales no comestibles. Me voy a desviar tantito en esto porque alguien me dice o me dijeron la vez pasada que expliqué en el video anterior. Oiga, pero entonces ¿por qué las carnitas y todo, el chicharrón tan rico que es? Por la necedad del ser humano, vuelvo a lo mismo. La necedad. Pero el mismo puerco no se debe de comer porque es un animal impuro. Y lo he dicho yo hasta el cansancio, aunque tú lo revistas y lo bañes y lo perfumes, la naturaleza del cerdo es cochino, pecadora, sucia, así nomás. Esa es la naturaleza. Aunque yo lo quiera tener en mi casita bien bañadito, le abro la puerta y se va a ir al cochinero por su naturaleza, Señor. ¿Es eso? Entonces los demonios es lo mismo. Por eso los mismos demonios dicen, pues lánzanos a los cerdos porque igual que ellos son nosotros. O sea, ¿sí me explicó? ¡Sí! ¿Qué es lo que estamos viendo en las Escrituras? Los demonios son impuros. Los cerdos igual, por eso mándanos allá. Y fueron mandados, como dice aquí, nos dice la Escritura, fueron mandados ellos al hato de cerdos. Y esto nos dice la Escritura, que cayeron a ese despeñadero ahí donde se murieron todos. Pero ¿qué fue lo más triste aquí? Porque ya entendemos esto. Ahora, oiga hermano, ¿por qué esto debe ser delicado, esto de las carnitas? Porque ¿qué trae ese tipo de carne? ¿Qué trae ese tipo de carne? Exceso de grasa. Es contraria a la salud humana. Y eso es lo que tapa las arterias, las venas. Y es lo que le produce ¿qué? Muerte al ser humano. Por eso no es un animal que tú puedas comer como la gallina, como el pescado. Esa es la gran diferencia. Ahí está. Pero la gente insiste en pecar, hacer lo contrario. Sabiendo que la carne esa es mala, ahí van a consumir. Y no nomás eso, la llamada soricuan, que es hecha con qué? Con la sangre del mismo cuerpo.
Señor, eso es prohibición, igual que el tatuaje. En cambio, la gente desobedece el mandamiento. Y lo terrible es lo que sigue enseguidita, que dice ya en el 34, dice: y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Hermano, explíquenos un poquito eso, ¿sí? ¿Cómo no? ¿Qué fue lo que pasó allí? Fíjate nada más la ironía de este caso tan triste. Que en vez de que le dieran las gracias a Cristo por la liberación de aquel personaje que asolaba al pueblo, les interesó más a ellos. ¿Qué crees? El dinero económico de lo que valían los cerdos. ¿Entiende eso? ¿Comprende? ¿Aprende eso? A ellos les importó más el dinero de los cerdos que perdieron, que la vida de aquel libre persona. Por eso lo corrieron a Cristo. Ve nada más, lo corrieron, literal. Lo corrieron. Les importó más el valor de los cerdos que la libertad de aquel cautivo. Hermano, ¿y qué nos va a decir con ese mensaje? Que pienses un poquito tú sobre tu vida, si también vas a correr a Cristo de tu vida, porque Él vino a ayudarte, a rehabilitarte. Y a usted, querido amigo que nos ve, Él te vino a ayudar del cigarro, del alcohol, etc. Pero ¿le vas a dejar? ¿Le vas a dejar a Cristo que te ayude a liberarte? ¿O vas a seguir siendo esclavo del diablo? Ay, ay, ay. Es la verdad, Juan 10:10. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar? Piénsalo en tu mente y en tu corazón. Porque te voy a decir dos citas bíblicas. Primero, Juan 3:16. Para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está. Y la opuesta es Romanos 6:23. Porque la paga del pecado, la consecuencia es la muerte. La desobediencia es la muerte. Y la muerte en el infierno. Oiga, pero me dicen los testigos que no existe el infierno. Son mentirosos, así lo digo en el video. Porque el infierno existe, señores. El Señor Jesucristo habló más de 30 veces acerca del infierno. Y lo ves tú allí en Lucas 16, del 19 en adelante, en la parábola del rico y Lázaro. ¿Me voy rápido? Pues vamos rápido. Dice así, mira, en Lucas 16 dice así la escritura, mira. Del 19 dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a las puertas de aquel lleno de llagas y hacía saciarse las migajas que caían en la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue que sepultado. Esa es la primera muerte, donde te llevan al panteón. Pero vamos a ver la segunda muerte, cómo acontece, que debemos aprender eso. Que dice en el texto que sigue, dice: y en el Hades, o sea el infierno, y en el Hades alzó sus ojos, estando en ¿qué? Tormentos. Estando en tormentos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿En dónde estaba este personaje? Se estaba en el infierno, mi amigo. Apocalipsis 20:15. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Ese qué lugar es? El infierno, mi amigo. Y te puedo dar otras 30 citas bíblicas de esto. Entonces la gran pregunta es: ¿por qué crees que Cristo vino a morir a la cruz? ¿Vino de paseo? No, señor. Vino con un propósito.
propósito, porque el infierno se hizo para Satanás y sus ángeles caídos desobedientes. Para ellos fue hecho el infierno. Pero, ay hermano, ¿qué quiso decir con eso? Que los que no obedezcan el plan de salvación van a ser echados allá. Yo ya dije Apocalipsis 20:15, pero te voy a llevar a otra cita más. Apocalipsis capítulo 20, ahí en el 20 dice así la poderosa palabra de Dios, dice en el 20. Dice en el 22, dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es que el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ya ves como Satanás existe. Me voy a brincar hasta el 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Para qué? Ahí va en el 8. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. ¿Y serán qué? Atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. A ver, alégame eso. ¿En dónde es ese lugar? Ahí está. De ahí me paso al número 13. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte, ¿qué? Segunda. ¿Qué es lo que te debe de preocupar? Que no caigas allí, mi amigo, porque de ahí ya no hay salida para nadie. El lugar de tormentos. Y luego en el 15, lo que ya leí de memoria, y el que no se ha inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, al infierno. Ahí está pues. Entonces todos aquellos que rechacen el plan de salvación van a ser lanzados al infierno, mi amigo. Ahí está. Así que reconsidera tú, mi amigo que nos ves, si vas a seguir en desobediencia, practicando pecado y maldad, si vas a seguir así, te lo advierto, de allá del infierno no va a haber regreso, no va a haber retroceso, no, ya no. Porque al final de este tema, del rico y Lázaro, el padre Abraham, el rico le dice, Señor, déjame ir o manda a Lázaro a que les hable a mis hermanos. No se puede. Una barra grandota está puesta y no pueden pasarse ni de aquí para allá ni de estos para acá. No, no puede ser eso. Oye, entonces mando un muerto para que les predique y ya no vengan ellos aquí, porque mis hermanos, sí, estoy seguro que van a venir aquí. ¿Por qué? Porque este sabía que sus hermanos estaban ¿qué? Mal, en pecado. Y el padre Abraham le dijo, no, oigan a los que predican la sana doctrina. Así lo dice aquí al final de este tema. Y es lo que tú debes de hacer. Porque aquí la gran pregunta es, ¿eso tendrá valor? Claramente que sí. Y tiene más valor que el testimonio de un hombre. Que es lo que Abraham le dijo. Por eso el Señor Jesucristo allí en Juan 8:30, 31 y 32 les dijo a los judíos y a las personas que crean en Él: si ustedes obedecen mi palabra, seréis así mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Ves? Entonces, este libro es sagrado. Es el que tenemos que obedecer y no tanto al hombre. Hermano, pero ¿cómo le podemos hacer caso a usted si nos está predicando? No me hagas caso a mí, hazme caso a la Escritura. Y yo me estoy refiriendo en ella, no estoy sacando otro tema. Por eso al inicio les dije, el tema es espiritual.
más, tú tienes tu Biblia en tu mano. ¿Para qué? Para verificar que lo que se está diciendo es que es correcto, que lo que estamos hablando es correcto. Entonces el ser humano, mi amigo, es un gran problema. O obedece a Dios para tener vida eterna, o sigue en el camino de rebeldía para encontrarse en el juicio final y ser depuesto en el infierno. Señores, la decisión es personal de cada quien. La decisión es personal. Entonces, con esto agradezco, con esto me despido y quiero dejar esto. Por eso es importante que la palabra sea leída, que tú le pidas al Espíritu Santo que sea el que te respalde, el que te dé sabiduría